El séptimo arte está a punto de presenciar un suceso extraordinario. La Pasión de Cristo 2, La Resurrección, dirigida por Mel Gibson, se perfila como una producción destinada a romper esquemas. La historia que cambió el rumbo de la humanidad hace más de 2 milenios regresa con una representación sin precedentes, en la que lo terrenal y lo celestial se entrelazan en una narración que desafía los límites del lenguaje cinematográfico. La resurrección de Jesús no fue simplemente un episodio del pasado. Representó el inicio de una transformación irreversible en la historia de la humanidad. Esta película profundiza en ese momento con un nivel de detalle impactante, mostrando no solo lo que aconteció en la tierra, sino también las repercusiones en dimensiones que van más allá de lo perceptible. La incertidumbre que envolvió a los discípulos tras la crucifixión se entrelaza con la grandeza de lo eterno, donde fuerzas espirituales entran en escena en un conflicto que supera la comprensión humana. En esta producción, cada escena no es solo una imagen, sino una ventana a los enigmas que rodean la resurrección. Desde el sobrecogedor silencio del sepulcro hasta el impacto arrollador que transformó la vida de los apóstoles y sus seguidores, cada instante ha sido concebido con una intensidad que promete tocar lo más profundo del espectador. Las decisiones creativas que sustentan este proyecto reflejan un nivel de dedicación pocas veces alcanzado en el cine moderno. Después de 20 años de espera, esta obra llega con la intención de dejar una huella imborrable. La emoción de quienes han participado en su realización y los primeros comentarios sobre su contenido han avivado una expectativa que crece con cada nueva revelación. Lo que está por llegar no es simplemente una película, sino la oportunidad de presenciar una interpretación sin igual de uno de los eventos más trascendentales de todos los tiempos. Y, ante todo esto, surge una cuestión inevitable. ¿Seremos capaces de captar la inmensidad de lo que ocurrió en aquellos días? Del sepulcro al reino eterno. El amanecer de aquel tercer día trajo consigo una transformación que ninguna fuerza, ni humana ni espiritual, podía contener. Las mujeres que se dirigieron al sepulcro lo hicieron con el peso del duelo en sus corazones, preparadas para enfrentar la desolación que deja la muerte. Sin embargo, en el lugar donde esperaban encontrar un cuerpo inerte, descubrieron algo que sacudió las bases de su comprensión. Una tumba vacía, envuelta en una atmósfera impregnada de poder y misterio. La aparición de los ángeles no fue solo una manifestación celestial. Sus palabras no se limitaron a anunciar que Jesús había resucitado, sino que trastocaron por completo la percepción de quienes las escucharon. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Este mensaje no solo proclamaba el retorno del Maestro, sino que señalaba la irrupción de un reino que trasciende lo terrenal. Con esa declaración, lo que antes parecía imposible dejó de serlo, y lo divino irrumpió en la realidad tangible, dejando huellas imborrables de que la victoria sobre la muerte era total. La resurrección no fue un hecho aislado. Mientras los discípulos se debatían entre el temor y la incertidumbre, dimensiones ocultas a la vista humana se pusieron en movimiento. Sheol, el dominio donde se creía que las almas aguardaban tras la muerte, quedó expuesto como un territorio en transición. Las fronteras entre lo material y lo espiritual se fracturaron, permitiendo que el triunfo de Cristo repercutiera no solo en quienes estaban presentes, sino también en los ámbitos donde la oscuridad había reinado durante eras. El concepto del infierno, tantas veces reducido a una imagen de juicio y sufrimiento, asume en este momento un rol distinto, el escenario donde la autoridad de Jesús se manifiesta de manera incontestable. La victoria no se limita a la tumba vacía, se extiende hasta los confines más profundos de la existencia, despojando de su poder a las fuerzas que intentaban aferrarse a él. Los acontecimientos de aquel día no solo transformaron la perspectiva de quienes los vivieron, marcaron un punto de quiebre en la historia, un instante en el que el tiempo pareció detenerse ante la magnitud de lo eterno. Cada aspecto de lo sucedido, desde la conmoción de las mujeres hasta la liberación de las almas que esperaban, se convierte en un emblema que trasciende lo humano. Pero, ¿qué significado tienen estos momentos en una dimensión que rebasa la lógica terrenal? La respuesta no se encuentra únicamente en lo visible, sino en aquello que comenzó a revelarse más allá de la comprensión común: los apóstoles y la fuerza de la fe.
El temor los mantenía confinados entre muros que parecían tan frágiles como su esperanza. Cada paso resonaba en el suelo, pero no en su alma. Los apóstoles estaban inmóviles, atrapados entre la incertidumbre y el peso del recuerdo de la cruz. Sin embargo, lo que ocurrió tras la resurrección de Jesús fue un despertar tan poderoso que ni la persecución, ni las amenazas, ni la muerte pudieron sofocarlo. La manifestación del Maestro resucitado lo cambió todo. Sus palabras no fueron dirigidas a oídos insensibles, sino a corazones que ardían por algo que aún no comprendían en su totalidad. «Paz a vosotros», les dijo, y aquella paz, distinta a cualquier otra que hubieran experimentado, los arrancó del abismo de la duda. Lo que antes era temor se convirtió en propósito. La llegada del Espíritu Santo marcó el punto donde su fe se transformó en una fuerza incontenible. No solo encontraron la voz para proclamar el mensaje de Cristo, sino también el valor para desafiar a las autoridades, a las multitudes y al mismo mundo que los había perseguido. Cada uno de ellos, con sus debilidades y luchas internas, se convirtió en un testigo viviente de la resurrección. Para ellos, el sacrificio no era una noción distante, era una verdad que abrazaron con cada paso. La película podría plasmar estos momentos con una intensidad que no solo exponga sus acciones externas, sino también los conflictos internos que los fortalecieron. Pedro, quien había negado al Maestro, predicó con tal fervor que miles escucharon su mensaje. Tomás, que había dudado, llevó la verdad más allá de los límites conocidos. Cada apóstol fue una chispa que encendió un fuego imposible de extinguir. La perseverancia de estos hombres no provenía de una valentía innata, sino de la certeza de haber presenciado lo eterno rompiendo las cadenas de la muerte. ¿Qué impulsa a alguien a entregar su vida por aquello en lo que cree? La respuesta no está solo en sus palabras, sino en los hechos que testificaron su fe. Y ese es el poder que esta historia podría revelar. No simplemente hombres ordinarios, sino testigos de una verdad que transformó el curso de la historia. El comienzo de una producción que traspasará dimensiones. Con la primera claqueta sonando este 2025, la resurrección de Cristo, la esperada continuación de la Pasión de Cristo, ha dado inicio oficialmente a su filmación bajo la dirección de Mel Gibson. Este ambicioso proyecto, que ha estado en desarrollo durante años, no solo busca dar continuidad a la historia que revolucionó el cine espiritual, sino también ofrecer una representación sin precedentes de los acontecimientos que siguieron a la resurrección de Jesús. Jim Caviezel, retomando su emblemático papel como Jesús, ha manifestado su entusiasmo por el guión, describiéndolo como una obra que superará todo lo visto en la primera entrega. Para asegurar la coherencia visual con la película de 2004, Caviezel será rejuvenecido digitalmente, ya que la historia comienza apenas 3 días después de la crucifixión. Su interpretación se enfocará en la gloria y la autoridad del Cristo resucitado, contrastando con el sufrimiento humano que definió la primera película. El guión, escrito por Gibson y Randall Wallace a lo largo de más de 7 años, desarrolla una narrativa épica que abarca representaciones del Sheol, el infierno y el reino celestial. Estas dimensiones serán recreadas con un nivel de detalle visual y simbólico sin precedentes, mostrando la magnitud de la victoria de Cristo sobre la muerte y la ruptura definitiva entre la luz y la oscuridad. Según palabras del propio director, la película también enlazará este acontecimiento con el nacimiento de la iglesia primitiva y el impacto espiritual que definió la historia de la humanidad. El rodaje tiene lugar en escenarios de Malta, Marruecos e Israel, seleccionados cuidadosamente para capturar tanto la autenticidad histórica como la majestuosidad de los eventos sobrenaturales. El equipo de producción trabaja en estrecha colaboración con expertos en efectos visuales para plasmar los reinos espirituales en la gran pantalla, creando una experiencia cinematográfica diseñada para ser tanto sobrecogedora como inmersiva. En el núcleo de la película yace la eterna confrontación entre el bien y el mal. Las fuerzas espirituales no serán representadas como simples metáforas, sino como realidades activas que interactúan con los acontecimientos terrenales. Este enfrentamiento será llevado a la pantalla con una escala y una profundidad que desafiarán la percepción del espectador.
El inicio del rodaje marca un hito crucial para este proyecto, considerado uno de los eventos cinematográficos más esperados del siglo.